Vikingo, vikinga, bienvenido a la Masterclass número 3. Vos sabés que todo esto lo estoy haciendo porque mi deseo, mi anhelo es que vos puedas dejar de dar vueltas en círculo en tu vida, dejar de construir con una mano y destruir con la otra, 2 pasos para adelante, 5 para atrás. Porque sabés que algo está pasando con vos que no te permite sostener en el tiempo todas las cosas que te propones. Y yo te estoy explicando que eso se debe a que tenemos que empezar a ser totalmente conscientes de que somos seres espirituales viviendo en un cuerpo y no un cuerpo teniendo alguna experiencia espiritual o ninguna. Desde el momento que comprendes eso, entonces empezás a entender que desde lo espiritual vos podés recibir el poder que por vos mismo en tu ego no tenés para poder tomar las decisiones necesarias minuto a minuto en tu vida, decirle que sí a aquello que te agrega valor a tu vida y decirle que sí a aquello que te acerca a tu propósito y tener un no firme a aquello que ni te acerca a tu propósito ni agrega valor a tu vida, sea gente, sea lugares. Y lo más importante de todo, que siendo consciente de esto, puedas tener un no que es sumamente importante en tu vida. Para mí fue el que marcó la diferencia y me transportó a un nuevo nivel de desbloqueo en mi vida y me trajo a estos niveles, que fue regalarme el no a que no me importa lo que digan ni lo que opinen de mí, porque realmente durante mucho tiempo había tratado de agradar a la gente, había tratado de conformar a familia y así sucesivamente, y en realidad nunca había podido lograr ser mi mejor versión. Y de la única manera que lo pude lograr es como te estuve enseñando en la Masterclass número 2, entendiendo que conectando con el poder espiritual que Dios quiere derramar en mi vida, a través de poder parar la rotativa, de dejar de ser un reaccionario en la vida a través de los sentimientos, a través de los sentidos, y empezar a frenar lo que yo llamo meterme en una soledad con propósito, para entonces, al estar conmigo mismo, poder entrar en ese proceso en el que empezamos a experimentar en esa soledad con propósito un montón de sentimientos, un montón de pensamientos, un montón de traumas, un montón de crisis, que vienen porque cuando la soledad con propósito pasa a ser algo que vos empezás a vivir como un propósito de vida, empieza a actuar como una exprimidora con la naranja o con una fruta. Esa soledad presiona y entonces empieza a hacer salir y relucir todas estas cosas que te acabo de describir, y a partir de ahí la decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a escapar de nosotros mismos? ¿Vamos a tratar de anestesiar todas esas cosas que al meternos en soledad con propósito empezamos a descubrir? Y vamos a tratar de anestesiarnos con drogas, anestesiarnos con estímulos externos, con correr la zanahoria del dinero, del poder, del trabajo, de lo material. O realmente vamos a entender de una vez y por todas, el ego lo único que quiere es validarse a través del hacer y del tener para poder en realidad sentirse bien con el ser. Algo que al final y al cabo a lo que te lleva es a la frustración, a la angustia, a la tristeza, al vacío, a la desolación, a la falta de propósito, a la falta de convicciones. Y detrás de todo eso, lejos de estar tu mejor versión, lo que está es justamente el farsante, el impostor, como te enseñaba yo en la masterclass anterior. Y el
impostor y el farsante, ¿a partir de qué se nutren? ¿A partir de qué se alimentan? Y se alimentan a partir de tratar de evadirse de justamente estas cosas que hay que solucionar en nuestras vidas. Esas cosas en las que el ego fue herido en la atmósfera cultural en la que se crió, en la atmósfera familiar en la que se crió. ¿Cómo? Y cuando te dijeron que no podés, que no servís, que sos un desastre, que no podés soñar, cuando como mujer, en lugar de velar tu belleza y impregnar en tu vida que realmente vos tenés un ADN de reina, de princesa, el que tuvo la responsabilidad de ser el que afirme todas estas cosas en tu vida, en lugar de hacer eso, te abusó, te defenestró, te insultó, te rebajó. O vos, hombre, el que tuvo la responsabilidad de iniciarte en la vida, en lugar de iniciarte, descalificó, te ninguneó, te menospreció, te subestimó, te dijo que no podías, que no tenías lo que era necesario para convertirte en ese hombre que la iba a petar toda en la vida, te criticó en vez de alimentar tu autoestima. Entonces, ese ego herido, esa naturaleza humana herida, para no seguir siendo lastimada a medida que fue creciendo, fue creando una imagen impostora, una imagen farsante, y encaró el mundo tratando de, con una máscara, impresionar de una u de otra manera. Pero detrás de todo eso, lo que hay es un gran dolor, una gran angustia. Yo le llamaba una gran angustia sin fin, como un agujerito que no termina de gritar de dolor. Y entonces busca validación externa, busca protagonismo, busca hacer cosas para ser valorado, tener cosas para ser valorado. Y entonces, a partir de toda esa confusión, lo que construimos es una imagen de nosotros mismos con la que por ahí podemos engañar a los demás, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar. Sabemos que debajo de toda esa fachada, debajo de toda esa máscara, de esa hipocresía, lo que realmente queda cuando nos miramos cara a cara frente al espejo antes de irnos a dormir es una sensación de no estar contento con lo que vemos en el espejo. Todo lo que vimos en la Masterclass número 2 sobre el poder conectar con la frecuencia divina, con la frecuencia modulada de Papá Dios, fue para buscar el objetivo de poder frenar en la vida. Porque la única manera de dejar de alimentar a nuestro ego, que se basa en lo que yo siento, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, yo, un agujerito sin fin, siempre mirándolos en el ombligo, la única manera de frenar la voracidad del ego es calmándonos, es haciendo una pausa en la vida, es dejando de sintonizar nuestra validación en la sintonía de AM, para pasar a tratar de buscar sintonizar con la FM, con la frecuencia modulada de Dios. Y lo aprendíamos que eso lo podemos lograr a través de lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo nos invitó a tener un nuevo nacimiento que Él dijo que vendría a través de un renacer espiritual, que se produciría por la combinación de la acción del Espíritu Santo en nuestro ser interior, combinado con el poder de las promesas de Dios en la Biblia. Entonces, la fusión de estas cosas empiezan a traernos un nuevo nivel de revelación sobre, no la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos basado en lo que los demás
nos han dicho o lo que este sistema nos ha dicho. La Matrix se ha encargado de impregnar en nuestros corazones. No, basado nuestra imagen en lo que realmente es la verdad. La verdad es lo que Papá Dios opina sobre vos y sobre yo. Él dice que nosotros somos reyes y reinas, príncipes y princesas. Somos un pueblo escogido, somos un real sacerdocio, somos gente que Él quiere transformar para liberar de las tinieblas, de la oscuridad, que es todo esto que te he nombrado. No es necesario hacer grandes maldades para vivir en la oscuridad. Simplemente viviendo en este nivel de frecuencia tan bajo, ya eso es suficiente para decir vivo en la oscuridad. Para rescatarnos de esa oscuridad y llevarnos al reino de la luz. Dice todavía mucho más específicamente, al reino de su Hijo amado. ¿Y cómo se puede lograr esto? Y bueno, acá es donde lo que siempre hablamos tiene un rol protagónico. La fe es la que activa el poder de Dios. La fe es la que activa el favor de Dios, el amor de Dios, las promesas de Dios en favor de nuestra vida. Por eso la necesidad de conectar con el FM de Dios y dejar de caminar en la sintonía del ego, porque el ego y Papá Dios no se llevan bien, porque siempre el ego quiere tener el protagonismo, quiere ser el rey de tu corazón, quiere ser el que gobierne, y Papá no está dispuesto a compartir el gobierno de tu vida con nadie. Así de clarito te lo voy a decir. Hay dos opciones en la vida, hay dos opciones, solo hay dos amos, o el ego, que está gobernado por la puta matriz y el puto diablo, y el fucking flojo, o la opción de dejarte guiar por Papá Dios, que quiere lo mejor para tu vida, que dice que te ama tanto que ni siquiera escatimó la vida de su Hijo para ofrecerla en una cruz, para derramar hasta su última gota de sangre, para que juntamente con Él poder brindarte todo lo que vos necesitas para ser tu mejor versión en Él. Las únicas dos opciones que tenemos son esto. El tema es acá algo muy importante. Es que Papá Dios, si hay algo que no puede violentar, ni puede violar, ni puede manipular, es tu voluntad, es tu decisión, es tu libre albedrío. Por lo tanto, vos vas a ser el que te vas a tener que decidir a cuál de los dos amos te querés sujetar. Esto es algo así como que en realidad tenés que elegir de quién vas a ser esclavo, pero mirá la diferencia. Si elegís seguir siendo esclavo del ego y actuando como hasta ahora actuaste, respondiendo a todos los sentidos que te marca la realidad en la vida, o sea, viviendo, siendo reaccionario a los estímulos de la vida, si te dan noticias de guerra o de rumores de guerra, o si te dan noticias malas, vas a terminar reaccionando con temor. Acá vas a tener que elegir vos si vas a reaccionar frente a los estímulos del sistema, como lo venís haciendo siempre, con temor, con angustia, con tristeza, con dolor, gobernado por las emociones sexuales, sentimentales, por el temor a dar pasos de coraje que te lleven a nuevos niveles y optando por las zonas de confort, y por lo tanto eso te hace un esclavo al ego que te deja en una zona que yo la llamo de dar vueltas en círculo en el mismo lugar y no poder realizarte en tu máximo potencial, o a través de todo lo que yo te estoy enseñando, usar tu voluntad con firmeza para frenar, usar las herramientas que yo te estoy explicando, adoración, oración y Biblia, y entonces te sometes a Papá Dios, que como un señor feudal dice: yo quiero comprar tu vida. De hecho, he pagado el precio más alto que puedo pagar, la sangre de mi Hijo amado.
Y si vos accedes a que Él sea el que compre tu vida, ofreciéndola para que Él la transforme, entonces te vas a dar cuenta que cuando te volvés esclavo de Papá Dios, liberándote del ego y de la matriz y del puto diablo, Él, una vez que te tiene, te susurra al oído: te compré para hacerte libre, para ser tu mejor versión, para hacer de tu ADN, que yo mismo lo creé, tu mayor potencial, para que puedas explotar tus dones, tus talentos, para que toda mi imagen y semejanza que yo he puesto en ti, más el poder de mi espíritu que quiero devolver, juntamente con eso, vos puedas experimentar el propósito por el cual yo puse al hombre acá en la tierra. Que puedas recuperar tu autoridad. Cuando Papá Dios dice en Génesis que creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Cuando habla de la palabra imagen, el original está hablando de conciencia, ética y moral. La imagen que Él puso de Él mismo en nosotros es, por un lado, conciencia de Dios, ética y moral. Y por el otro lado, la semejanza se refiere a nuestra inteligencia, la capacidad de razonar, la capacidad de entender, de reflexionar, las emociones, la capacidad de sentir, de tener empatía, el lado artístico nuestro, disfrutar un atardecer, conectar con la naturaleza, o sea, cosas hermosas que vienen de la naturaleza divina. El libre albedrío también es a imagen y semejanza de Él. Él no nos creó robot, Él nos dio el regalo más lindo que podemos tener. El acto de amor más grande que puede tener Dios para con nosotros es habernos hecho seres con libre albedrío, libres. Porque Él no es un ser que le gusta manipular, que le amemos. No, a Él le encanta que lo elijamos. Por eso son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 en 1. ¿Por qué 3 en 1? Son como el agua. Agua sólida, agua líquida, agua gaseosa. 3 diferentes estados y funciones, una misma esencia. Porque les gusta la relación. Son personas. Espirituales, pero personas. Bueno, imagen y semejanza. Igual a Él. Pero la Biblia dice en Génesis que solamente la imagen y semejanza de Dios tuvo propósito y sentido cuando Él lo agarró al hombre y dice, sopló su espíritu y le dio su espíritu para que entonces todo lo demás cobre sentido, para que entonces con su voluntad pueda tener una relación perfecta con Dios y entonces pueda ser la culminación, la cumbre de la creación el hombre. ¿Por qué? Por tener las características más lindas que puede tener un hombre cuando está en conexión con Papá Dios. ¿Que cuál es? La capacidad de ejercer autoridad, de ser hombre, de domar, o sea, dominar y hacerse bueno en algo, sojuzgar, someter, dominar, cultivar, cuidar. O sea, en términos generales, todo esto resume en la palabra autoridad, ejercer autoridad, pero en el buen sentido, para multiplicar, para prosperar, para administrar. ¿Te das cuenta? Ese es el verdadero propósito de Dios para con nosotros, la esencia por la cual nos creó, para que seamos su representante, para que esa sea nuestra mejor versión, al máximo, al tope, al 100 del 100. Pero cuando el hombre decide sacar de la ecuación a Dios y subir a su ego, yo ya te lo conté en la masterclass anterior, lo que hizo fue bajar la frecuencia hasta lo más negativo, los sentimientos más depresivos, más bajos, más destructivos en los que puede manejarse un hombre en este mundo. Ahí es donde la angustia, la tristeza, el dolor, el miedo, la vergüenza, todo eso empezó a tener lugar. Porque el día que el ego saca de la ecuación a Dios
y él mismo se considera Dios, como lo vemos ahora en el mundo, y así camina el hombre, dándole la espalda a Dios, desde ese momento se cumple la promesa por la cual Dios sentenció que el día que vos decidas eso, ser tu propio Dios, de cierto morirás. ¿Y cuál era la muerte más dramática y trágica que iba a experimentar el hombre? Que el Espíritu de Dios, el Espíritu que había soplado, que le había dado sentido y propósito a todo, volvía a Dios y el hombre quedaba operando en frecuencia caída. Ahora, en este tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, donde Jesús paga el precio, donde Él muere y resucita para que nosotros por la fe podamos ser salvados, redimidos, justificados, santificados, hechos una nueva criatura, renacer espiritualmente, tenemos la posibilidad de, al conectar con su frecuencia de vida, volver a ese high level de frecuencia en la cual Él quiere que nos movamos, y eso trae todos los beneficios que Adán y Eva perdieron en el Edén: dominar, el sojuzgar, el someter, el ejercer autoridad, cuidar, cultivar, prosperar, multiplicar, administrar con sabiduría, con superpoderes, de manera sobrenatural, con propósito. Prosperidad 360 vuelve a ser una realidad en nuestras vidas. Vuelvo a hacer énfasis, porque es muy importante. Vos tenés que dedicarle en algún momento del día un tiempo exclusivo a Papá Dios. Porque mirá, Papá Dios, si tiene algo de lo que es su faceta femenina, es que Él quiere ser una prioridad. O sea, Él es como las mujeres, quiere tener una cita contigo, que vos te propongas estar con Él en algún momento del día. Yo personalmente elijo estar a la madrugada, 4:30 de la mañana, cuando todo está bien quieto. Pongo las canciones, como te dije en la Masterclass 2, porque la música prepara el clima, la letra de las canciones ponen palabras en mi boca que a mí no me fluirían por mí mismo. Cuando puedo pensar en lo que estoy pensando y quitar de mi cabeza los afanes, las ansiedades, las preocupaciones, lo que la cabeza en mi ego me tira como urgente, y puedo ecualizarme, poner los jugadores cada uno en su posición, alinearme y entender que estoy en ese date, en esa cita con Dios, para conectar con su frecuencia, porque ahí es donde yo voy a tener la revelación de poder ver y poder verme a mí mismo de una manera diferente. Porque no me voy a ver con mis ojos del ego, sino que me voy a ver de la manera que Dios me ve. Y eso es muy diferente, porque de la manera que Dios te ve, que Él te da la posibilidad de entender cuál es su propósito, cuál es su plan con tu vida, cómo operar desde lo espiritual, las leyes espirituales, y no como solemos hacer de querer operar las leyes espirituales desde el ego. Porque así actuamos muchas veces. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y el ego dice, no, es mejor retener porque puede faltar. La Biblia dice que nosotros somos grandes porque servimos. El ego dice, yo soy grande porque a mí me sirven. Vos fijate la gran diferencia. O sea, la Biblia dice que tenemos que soltar y tenemos que perdonar. Y el ego dice, quiero vengarme, quiero guardar rencor. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Cuando nosotros queremos obtener los beneficios de las leyes espirituales, de los principios espirituales, de los resultados espirituales, pero no podemos aplicar la acción espiritual para llegar a esos resultados, y lo que usamos es las fuerzas humanas, los mecanismos humanos, en nuestras fuerzas, entonces ahí hay una oposición de fuerzas que provoca una frustración, y lejos de producir un resultado positivo, lo que hacen es llevarnos a la conclusión de que
de que a mí no me da resultado el poner en práctica la vida espiritual. Y no hay nada más alejado que eso. Por eso vos tenés que entender, el conectar con Él, lo que querés hacer es llegar a un nivel de quietud, de paz, de tranquilidad. Es lo que hago yo todas las mañanas, en donde a medida que avanza el tiempo, cada vez el ego se va sosegando más. Primero es como un caballo loco, pero después lo voy jineteando, lo voy domando hasta que se calma. Y cuando se calma, puedo empezar a través de las canciones, a través de la inspiración que me da el Espíritu Santo, y empieza a sentirme emocionado, y entonces empiezo a ver que mis ojos se abren a un mundo espiritual en donde Dios me revela qué es lo que tengo que soltar, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que tomar riesgos, qué temores tengo que enfrentar. Empiezo no solo a experimentar que Dios me muestra esas cosas, sino que empiezo a sentir las fuerzas que me da el Espíritu Santo para levantarme e ir a lograr y conquistar eso. Es tremendo. El respaldo de la poderosa palabra de Dios, que cuando vos la lees, empieza a derramar luz sobre tu vida. Lo que es imposible para vos, es posible que Él lo haga a través de vos. Que cuando sentís que sos débil, entonces sos fuerte. Que cuando sentís que tenés dudas, podés cerrar los ojos y decir, aunque tengo dudas, avanzo de la misma manera, porque si Dios me lo prometió, Él va a cumplir. Cuando hay temor, no importa. Sabes que el temor es lo primero que te marca la dirección hacia donde te tenés que dirigir, porque al final el temor opera como una cortina de humo. Parece un monstruo que te va a comer, pero si no te frenás y te quedás en tu zona de confort y lo encarás, te das cuenta que por la fe lo terminás atravesando, y el 99% de tus temores nunca se cumple, y justamente detrás de ese temor estaba el desbloqueo a un nuevo nivel. ¿Me entendés cómo es la cosa? Pero todo eso lo lográs en la quietud de la adoración, oración y la Biblia. Yo vuelvo al principio. Jesús dijo que es necesario, para conectar con la frecuencia divina, que nazcamos de nuevo. Bueno, todo esto, el aquietar tu ser delante de Dios, el entender, como dice la Biblia, que tu batalla no es con espada, ni con ejércitos, ni con caballos, ni con fuerza humana, sino dejando fluir su espíritu, se puede solamente cumplir en tu vida a través de el poder estar en un estado de relajación delante de Él, para darle la oportunidad para poder operar en tu vida. Yo siempre digo que no podemos seguir comiendo al paso, un choripán al paso, una arepita al paso, un taquito al paso con Dios. Si somos seres espirituales viviendo en un cuerpo, necesitamos, así como comemos, así como bebemos, necesitamos también comer y beber espiritualmente. Y al paso no sirve, porque, como te decía, Papá Dios es como una mujer y quiere ser una prioridad. Quiere no competir con el teléfono, no quiere competir con los afanes de la vida, con las ansiedades, con las preocupaciones. Quiere llegar a ese punto que acabo de describir, en el que vos te quedes cara a cara con Él, porque Él tiene muchas cosas hermosas que decirte. Justamente de esa intimidad va a salir tu confianza. De esa tu confianza va a salir lo que yo llamo esa rendición al proceso, que te va a permitir que Él te inspire la fe, que es sobrenatural, no es fe de cotillón, fe humana, que te va a permitir tomar las decisiones a las que nosotros llamamos acciones masivas de obediencia, que al final, cuando puedas entender esta dinámica y la practiques continuamente, vas a ver que te lleva a lo que yo llamo nivel sabiduría divina, superpoderes, modo sobrenatural, prosperidad 360. Porque en esa alineación que lográs ahí, empieza a surgir sobre lo que Él va a hacer con vos mismo. Como Él te empieza a hacer soñar los sueños relacionados a todos los anhelos que tenés en tu corazón y que nunca pudiste cumplir. Como Él te puede hacer soñar
con la restauración de tu vida y de todos los que están alrededor tuyo, que nunca supiste cómo hacerlo, ni tenías un plan, ni sabías cuáles eran las herramientas. Él mismo te empieza a dar la confianza y la paz de que si vos conectás con Él, Él va a poner en orden no solo tu mundo interior, sino tu mundo exterior. Y así sucesivamente. Por eso es extremadamente importante, y hago hincapié, con el cuchillo entre los dientes, espada en la mano, escudo en la otra, pelear por tener estos momentos de intimidad, esta soledad, con propósito de regalarte el no, especialmente el no a que te importe un carajo lo que muchos van a empezar a decir de vos, porque estás tomando un camino diferente. ¿Querés ser diferente? Necesitas ir por un camino diferente. Así que te bendigo, vamos con todo, van a seguir habiendo masterclasses, espero que esta te haya ayudado. Cualquier duda que tengas, me escribís y yo te la contesto, vos sabés. Vamos, que lo mejor está por venir.